sus hijos y esta huerta, eran la alegría de Azarías. Y dentro de esta alegría, había algo que no sabía muy bien explicar el porqué, pero que era el tesoro de su corazón. Era una enorme parra que tenía en el límite del viñedo, cuyas ramas sobresalían por encima de la cerca de piedra que la rodeaba. Fue la primera semilla que plantó cuando se estableció en aquella tierra, y todavía no tenía mucha idea del arte de la siembra. Pero no tuvo otra idea que plantarla en medio de unas zarzas de moras. Pensaba que a su refugio, esta vid crecería mejor. Pero no podía imaginar, que con el paso de los años, su crecimiento fuese tan espectacular. Sus racimos de uvas eran muy codiciados por todos los comerciantes de frutas y vinicultores, de las pequeñas ciudades de Tanis, Avaris, Zoán, y hasta en la gran urbe de Alejandría. Incluso el gobernador de aquella ciudad, que era muy aficionado al vino, se había encaprichado de su parra y su viñedo. En varias ocasiones había intentado comprar esa cerca de piedra con su parra incluida, pero Azarías siempre había declinado. No estaba en venta, pues era su tesoro. Jesús intervino y le dijo al viejo de Arimatea: «Oh José, no creo que les interesen todos estos detalles de la parra y de la huerta». «Claro que sí, muchacho. Todo tiene que ver, y todo está relacionado. No me trates como a un viejo senil. Eres igual de impaciente que de niño. No has cambiado nada, muchacho», le refunfuñó el viejo, continuando con el relato. En sus tierras vivían muchas familias, trabajadores y jornaleros que él había acogido. Sus casitas habían formado ya casi una pequeña aldea dentro de la huerta. Había una familia en especial a la que tenía mucho aprecio. Ya os lo podéis imaginar, se trataba de un tal José de Betlehem y María de Nazaret, su esposa. ¿Te suena de algo esto, muchacho?, le dijo mordaz a Jesús. Y los discípulos se rieron por la confianza, el cariño y el respeto que se tenían. Habían venido desde Betlehem, igual que Azarías, y eran conocidos de su hermano Joanam el pastor. Había venido con ellos un joven portentoso llamado Lamo. Aunque Azarías y Lamo ya se conocían, porque el hermano de Azarías, un tal Joanam, se lo presentó la última vez que estuvo en la huerta. Este Lamo era de las personas más inteligentes que he conocido nunca. Quiso conocer la huerta y los trabajos que Azarías quería llevar a cabo, y además de darle muy buenos consejos, le propuso la construcción de un molino para ser cada vez más autosuficiente. Azarías le estaba muy agradecido. Le dio muy buenos consejos sobre agricultura, fertilidad de las tierras, y además, en los días de descanso enseñaba a los niños de los trabajadores de la huerta. Sus alumnos predilectos eran su sobrino Moscóforo, que era pastor, y su pequeño amiguito, el hijo de este José, nuestro querido Jesús. Tu padre, que era carpintero y albañil, y estaba empeñado junto con otros trabajadores en la construcción de ese molino para la muela del trigo. Lamo pasaba algunas temporadas en la huerta, visitándolos y luego se volvía a marchar. Y José de Betlehem, que contaba con la recomendación de Joanam y de Lamo, demostró ser además de un excelente trabajador, uno de sus servidores más fieles, y llegó a ser el hombre de confianza de Azarías dentro de la huerta. Sus 3 hijos también valoraban a José, pues era muy trabajador, discreto y muy versátil en todo lo que se proponía para mejorar la huerta. Cada hijo tenía su servidor de confianza, pero José lo era para Azarías. Así que a José lo respetaban todos allí. A los discípulos les llamó la atención que lo que contaba este José de Arimatea se correspondía con todo aquello que habían escuchado de Jesús y de María. Y otra vez volvía a aparecer este Lamo y este Moscóforo. Todas las fuentes que habían oído se referían a los mismos hechos, personas y lugares, lo cual incrementaba el interés de los discípulos por Jesús.
Como se ha dicho, en esta huerta vivían muchas personas, pero no eran suficientes cuando se acercaba la época de la cosecha. Este era el peor día para el hermano menor, que se lo pasaba refunfuñando, pues irremisiblemente tenía que ayudar, como todos allí. Y era tanta la productividad de esta huerta, que hacía falta contratar temporalmente mucha más mano de obra. Cierto día, al comenzar esta temporada, Azarías mandó a su hijo mayor a la encrucijada que había camino de Tanis para contratar jornaleros, dándole unas instrucciones muy precisas acerca del salario. Era preciso terminar la recolección en ese mismo día, para que los racimos no perdieran sus propiedades y tener así un valor más alto en el mercado. Por eso se le pagaría un denario a todo hombre contratado expresamente para este día. Ese cruce de caminos era el lugar donde acudían en busca de trabajo todos los hombres desocupados, de la ciudad y sus alrededores. Había allí una gran higuera, y también basura esparcida por el suelo. Y a sus sombras se acercaban hombres de todo tipo. Más jóvenes y más viejos, más buenos y menos buenos, hombres de pocas entendederas, otros algo más listos. Y alguno incluso era demasiado listo. El hijo mayor llegó a la higuera de la encrucijada muy temprano y contrató a los primeros hombres que se encontró allí. Habían sido los más madrugadores. Se ajustó con ellos el salario indicado por su padre, y se fueron a la huerta para empezar con la cosecha. A media mañana, el segundo hermano se percató de que harían falta más hombres, o no terminarían en el día. Fue a decírselo a su padre. Azarías lo escuchó y volvió a enviar al mayor a la encrucijada. Ahora había allí más hombres necesitados de un empleador. Se ajustó con ellos en lo marcado por su padre, y se fueron a la huerta. Llegaron estos jornaleros y se incorporaron a sus trabajos. Era mediodía y el segundo hijo paró por un momento para observar el ritmo de trabajo, y había tanto que recolectar que seguía siendo insuficiente. Los dos hermanos hablaron y se lo dijeron a su padre. Y el hijo mayor volvió a mediodía a por más jornaleros. Se ajustó con ellos en el denario estipulado, y nada más llegar, se pusieron manos a la obra. El trabajo corría prisa. Por la tarde llegó ese joven viajero, Lamo. Venía de uno de sus viajes, y paró allí para visitarlos. Azarías y José tu padre, acompañados de este joven, paseaban por el viñedo de la huerta para enseñarle cómo iba el gran día de la recolección. Pero se percataron que todavía quedaba una parte del viñedo sin empezar. Azarías convocó otra vez a su hijo mayor, y lo volvió a enviar a la encrucijada de Tanis. Todo tenía que estar terminado antes del anochecer. Era muy importante. Y así lo hizo. Exactamente igual que las anteriores veces. Pero a esas horas solo estaban allí aquellos hombres menos capaces, a los que nadie había querido contratar anteriormente. Estos serían ya los últimos, y se sumaron al resto de jornaleros. Y juntos pudieron finalizar aquel trabajo en la huerta.